creo que el coronavirus para muchas cosas ha sido como un pequeño minuto de lucidez que nos permite mirar cosas que habitualmente permanecen ocultas. O sea, yo creo que ha sido un shock para todo el mundo y se comenta mucho el ver cuando hay que definir cuáles son los trabajos esenciales, que precisamente todos esos trabajos mal pagados, precarizados, despreciados, que son los que mayoritariamente casi nadie querría hacer si pudiera elegir, son los trabajos, o muchos de esos trabajos son los que se denominan esenciales, ¿no? Yo me pregunto qué pensarán un montón de los CEOs o de los managers de las grandísimas empresas, de estos que viajan mogollón y se mueven de un lado para otro, de ver que de repente se quedan en sus casas 2 meses y no pasa absolutamente nada. Es decir, que parece que son los sectores más importantes y, sin embargo, pues cuando hay que sostener la vida, sostenerla concretamente, son estos otros sectores los que aparecen, ¿no? Por de pronto, alguna cosa se ha producido y es que las medidas de esto que se ha llamado excepcionalidad, que es bien curioso, el tipo de medidas que se toman en la excepcionalidad, que debían de ser las medidas, yo creo que para construir una nueva normalidad, aunque son insuficientes, por ejemplo, han aprobado una prestación de desempleo para las empleadas domésticas que no tenían derecho a ella. Han metido algunas medidas de protección de este tipo de empleos que desde mi punto de vista se tienen que consolidar, ¿no? Es decir, puede ser un buen momento, puede ser claramente un buen momento para afrontar algunas de estas reivindicaciones que se venían manteniendo desde hace tiempo, es decir, pues que se transpongan, por ejemplo, los artículos de la Organización Internacional del Trabajo a la normativa laboral para todos los empleos que tienen que ver con el cuidado, que se revise un poco, por ejemplo, lo que ha estado pasando en las residencias de mayores, donde las personas mayores se han convertido en una especie de materia prima para un negocio infame que explota mayoritariamente a mujeres, ver qué tipo de trabajos puede haber ahí, ver de qué forma se pueden, digamos, establecer cláusulas sociales en la contratación de los servicios públicos que tienen que ver con el tema del cuidado. O sea, todo eso es fundamental, ¿no? Y luego también muy importante visibilizar a las amas de casa, es decir, a las mujeres denominadas amas de casa, porque el grueso de la pandemia ha habido que atajarlo dentro de las casas, es decir, a los hospitales han ido, pues a los hospitales han ido muchísimas personas que son las que digamos, estaban más enfermas, pero casi todos los enfermos, que han sido la mayoría, que no necesitaban hospitalización, todos estos enfermos básicamente han sido atendidos dentro de las casas, igual que, por ejemplo, a los niños y a las niñas ha habido que atenderlos dentro de las casas, atender sus deberes y tal. Es decir, vuelven a ser de nuevo mayoritariamente mujeres y mayoritariamente en espacios no considerados económicos y no pagados, quienes terminan sosteniendo la vida en un sistema que, sin embargo, ataca la propia vida, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta. El tema de las amas de casa es algo, bueno, que socialmente no tiene un reconocimiento que debería tener ni de lejos y bueno, yo creo que también veo que estamos una generación que sí que vemos un reconocimiento a esa figura, ¿no? O sea, antes, hace años, hace 30, 20, 10, 40, 50 años, la ama de casa era una imposición por incomparecencia, ¿no? O por obligación, y ahora sí que hay un reconocimiento a la figura, por lo menos lo que es nuestra generación, en el que yo creo que el machismo pues, se ha disminuido en unos niveles muy importantes, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, sí, ¿no? Y bueno, y yo creo que se están dando pasos buenos, ¿no? En ese aspecto. Sí, yo creo que indudablemente hay muchísimos hombres que se van incorporando, van asumiendo ya no solamente en la valoración de las tareas, sino en la asunción, digamos, corresponsable de esas tareas, ¿no? Y eso va sucediendo en muchos ámbitos, sobre todo en el cuidado de niños y niñas. Cuando estamos hablando del cuidado de personas mayores, todavía hay bastante diferencia, ¿no? Pero no es mayoritario. Es decir, las encuestas de uso del tiempo y, en general, casi todo el trabajo científico que se hace en ciencias sociales para medir marcan que incluso en las generaciones más jóvenes todavía hay un desequilibrio importante en los tiempos de trabajo dedicados al cuidado, ¿no? Lo cual no quiere decir que, sobre todo, además, en los espacios en donde nos movemos nosotros y nosotras, pues tenemos compañeros que se han ido incorporando con mucha fuerza, claro.